embriología y parte de histología también, entonces ya tienen algo, ¿no? ¿No? Yo creo que sí. Muy bien. El sistema nervioso, a ver, estoy hablando primero de sistema y luego de tejido. Se entiende muy bien la diferencia, ¿verdad? Entre uno y otro. ¿O hay algún problema con la terminología? ¿No? No. Muy bien. Entonces, vamos a ver la histología de todo el sistema. Es decir, tenemos que analizar cada una de las partes que conforman ese sistema para que podamos pues determinar ciertas características. El sistema en sí es complejo porque tiene que tener contacto con otros sistemas para que dé una función, con todos los que se imaginen, con el tegumentario, cuando se pone en contacto con la superficie, que es el epitelio, para percibir las sensaciones, con el músculo para provocar movimiento, con el intestino para regular las respuestas, para todo, con los vasos sanguíneos para también controlar su calibre. Entonces, para todos los demás órganos y tejidos, el sistema nervioso se pone en contacto. ¿Para qué? Para generar, para percibir ese estímulo y que ese estímulo dé una respuesta. El estímulo, ya ustedes lo identificaron, cómo es que se percibe del exterior o del interior y que todo va a tener una respuesta. En este caso, por ejemplo, sistema endocrino que están íntimamente relacionados para la producción de neurotransmisores o de hormonas. No necesariamente tienen que ser todos neurotransmisores, algunos son hormonas y que van a generar la respuesta. Dependiendo de qué tipo de respuesta se genere, pues va a ser el órgano en el que se va a tener una respuesta. Por ejemplo, en el músculo, pues va a generar movimiento. Junto con el hueso, pues va a generar la locomoción. En el caso del sistema endocrino, pues no, claramente no va a generar movimiento, va a generar la producción de algunas sustancias. Ya las clásicas funciones que ustedes habrán revisado en todo lo que vieron de anatomía, el sistema provoca una comunicación, porque es el tejido nervioso el que va a contactar a todos los demás tejidos para generar esa comunicación y que al mínimo estímulo tiene una reacción y que esa reacción además se conduce por todo lo demás de sus células que lo constituyen a ese tejido y que de esta forma va transmitiendo la respuesta a través de señales. En ese momento, cuando están pasando por todas las células y fibras que componen el tejido nervioso, pues se transmiten señales. Pueden ser eléctricas o químicas, depende del tipo de señal que esté manejando o que esté conduciendo ese tejido o esas células. Cualquier situación que venga del exterior o del interior va a generar una respuesta. ¿Cómo sigue esa secuencia? Aquí solamente pongo algunas que vienen del exterior y que son los que se captan por los sentidos. En el tacto, por la luz o el sonido. Y que todos estos estímulos tienen que percibirse en órganos que ya ustedes revisaron. Si se trata de, por ejemplo, en la lengua, que son los botones gustativos, perciben esos sabores, las sustancias con sabor se perciben por el intercambio de los de iones en los canales que están cubriendo la membrana de los botones gustativos y en las diferentes papilas gustativas y que perciben esos sabores y que se transmite esa señal de ácido, de dulce, hacia la integración a nivel cerebral. Esa conducción, por ejemplo, se lleva a cabo o se conduce, pues, por las fibras nerviosas. No es lo mismo
la célula nerviosa que una fibra. La célula propiamente dicha se reduce al soma, al término cuerpo celular. Y las fibras nerviosas es todo lo que conducen. Una fibra nerviosa puede ser una dendrita, puede ser un axón. Esas son fibras y que forman parte del gran concepto que es célula, pero que en el término de sistema nervioso, célula se refiere solamente al cuerpo y las fibras nerviosas, vuelvo a repetir, son axones y dendritas. Son todas las prolongaciones citoplasmáticas que emergen del soma y que estas fibras nerviosas son por las cuales se conduce esta actividad eléctrica que se percibió del exterior o del interior, en el caso de que sea. Aquí el ejemplo que estamos poniendo es de lo que viene del exterior. Para que a través de esas fibras nerviosas se lleve al soma y que en ese soma se genere toda la respuesta. Si hay que fabricar neurotransmisores, pues los fabrica. Si hay que acelerar el transporte axónico, lo acelera. Si hay que mover el citoesqueleto lo mueve. Lo que tenga que mover, lo que tenga que producir, esa va a ser la respuesta para que llegue al órgano efector. Ustedes ya revisaron en anatomía ampliamente que se divide en central y periférico, todo lo que está controlando o que sirve como eje para todos los componentes del sistema nervioso y que controla es encéfalo y médula espinal, y todo lo que emerge de estos, tanto del encéfalo como de la médula espinal, es el sistema nervioso periférico. Y de eso pues ya conocen ustedes que se tienen de dos tipos, las respuestas que son motores y sensitivos, y también para cada uno de estos tenemos aferencia y eferencia, que esto es cómo se percibe, o sea, cómo se recibe la información y cómo ese estímulo sale al exterior a través de una respuesta. Y que nada más es la clasificación anatómica. Cuando también tenemos la mezcla de la separación de la función, el sistema nervioso se divide en somático y autónomo. Ya también lo vieron ampliamente, que el somático se refiere a todo lo que nosotros podemos controlar a voluntad y lo autónomo no. Claramente todo lo que no está a nuestro control, pues es autónomo a nuestro control y que no tenemos aviso sobre cómo vamos a definir alguna función en este sistema. Son otros los mecanismos que se generan para su control. En cuanto a toda la composición que tiene este sistema, el sistema es todo el conjunto de órganos que está conformando ese gran sistema que es el nervioso, el de control autónomo y somático, y que ese sistema está formado por tejido nervioso. El tejido son conjuntos de células que están agrupados porque tienen ciertas características morfológicas, porque tienen un origen común, porque tienen eso es lo que le da la connotación de tejido a la agrupación de este conjunto de células. Poblaciones celulares se refiere a todas las estirpes o tipos de células que podemos encontrar en un tejido. Aquí la diferencia estriba nada más en si es nervioso central o periférico y en una sola cosa, nada más en las células de sostén. Los dos tienen neuronas. En los dos tipos, tanto en el central como en el periférico, sus células funcionales, el parénquima del sistema y del tejido son las neuronas. Se llaman igual en el central y en el periférico. Las células de sostén en el nervioso, aquí muy específicamente del sistema nervioso, se llama neuroglía o glía.
No aplica ese término para el sistema nervioso periférico. En el periférico le debemos de llamar por su nombre a las células que forman las de sostén. El sostén, recuerden, es el parénquima de todo tejido u órgano. Y hay que llamarlas por su nombre. En el periférico, las más abundantes y que todos conocemos son las células de Schwann. Les puse ahí otro sinónimo de esas células porque según la literatura que lean, tienen otro nombre. Y en este caso las de Schwann se llaman lemocitos. Se llaman de Schwann porque, pues, este señor fue las que las identificó. Y pues como todo, lleva su nombre, ¿no? Y las otras células que forman parte de este sistema nervioso periférico como sostén son las células satélite. O los anficitos. Estas células son muy pequeñitas, son nada más las localizamos en los ganglios periféricos, pero existen. Estos son los clásicos conceptos que ustedes ya conocen, que la neurona es como la célula epitelial, una célula funcional, básica, estructural, que conforma este tejido, el tejido nervioso. Ya mencionamos desde antes que son las que van a recibir los estímulos y que van a tratar ese estímulo a como le llegue para generar una respuesta. Y que de esa forma la respuesta se transmite a través de una red muy intrincada de conexiones de neuronas. También esto ya lo revisaron en anatomía, tenemos varios tipos de neuronas, bueno, 3, sensitivas, motoras y las interneuronas, que son las que unen estas dos, o las que las comunican. No creo que haya problema con eso. Esto también ya lo revisaron en anatomía muy ampliamente. También hace rato lo comentamos, las sensitivas y las motoras tienen estas dos ramas, ¿no? Las somáticas y las viscerales, y cada una de ellas tiene aferencia y eferencia, y que es la forma en cómo se transmiten o cómo se reciben y de dónde se reciben los estímulos. Esto ya lo tienen bastante controlado, yo creo que fue parte de su examen. Lo mismo con las motoras, tenemos somáticas y viscerales, aferencia y eferencia. Estos dos señores que ustedes ven ahí son los culpables de que estemos aquí. Porque Camillo Golgi fue el que puso descubrió una técnica, él la llamaba la reacción negra, y que le valió ese descubrimiento, le valió el premio Nobel de Medicina en 1906. Vean el año. O sea, no tiene muchos siglos. Es bastante reciente comparado con todo lo que se ha generado. A partir de eso, y se sigue usando su técnica de Golgi, él fue también el que, por eso se llama el aparato de Golgi, por este señor. Ese premio Nobel lo compartió con Santiago Ramón y Cajal, los dos médicos. Cajal utilizó la técnica de Golgi para identificar a las neuronas. Por eso compartieron el premio. Claro que a Golgi pues no le gustó, ¿verdad? Él lo quería para él solo. No aceptaba la teoría celular que planteaba Santiago Ramón y Cajal. Golgi defendía la teoría reticulista. La teoría reticulista consiste en que decía que todos los demás tejidos tenían células, pero que el sistema nervioso, no es cierto. Que el sistema nervioso era una red continua de estructuras que se mantenían comunicadas. Falso, claro.
todos los tejidos están formados de células, pero él defendió hasta la muerte que su teoría era el sistema nervioso era una red. Tiene razón, porque se mantienen comunicados, pero están separados. No es que sean todas unidas las células, sino tienen una separación. Y eso lo descubrió Santiago Ramón y Cajal, utilizando la técnica de Golgi modificada, claro. No, ahorita vamos a ver las tinciones que hizo Cajal y que son más nítidas. Se le reconoce pues el trabajo de Golgi porque hasta la fecha se sigue usando. Y bueno, por eso conocemos a detalle todo las células del sistema nervioso, porque se describieron con tal precisión que hasta la fecha se mantienen. Se han modificado las formas en cómo se están identificando esas células, cómo las visualizamos y les aplicamos color y les aplicamos técnicas de manejo en computadora para hacerlas más visuales, pero que ellos, con los elementos que tenían en ese momento, descubrieron con tal precisión. Vean, estos son dibujos de Santiago Ramón y Cajal. Este lado es la teoría reticular que defendía Golgi, y este lado son los dibujos que, en el comparativo que hizo Cajal, de lo que defendía Golgi y lo que decía Cajal. Él decía que eran células completamente aparte y que se unían. Esto, ¿por qué lo muestro? Porque llama mucho la atención y hay artículos muy directos a cómo valoran el trabajo de Cajal, porque fueron tan precisos sus dibujos, porque él además era dibujante. Además de ser médico, sí se preparó como dibujante. Entonces, hacía dibujos precisos, exactos. Ese es otro de sus dibujos. Dicen los que tienen el legado de Cajal en España, era español, Cajal. Golgi era italiano. Entonces, son sus dibujos tal cual. Y vean, estas son las células de Purkinje. Y así son igualitas. Esta también es una imagen de la reacción negra. Se llama reacción negra porque están así, todas pintadas de negro. Esta sigue siendo la reacción negra. Esta es la tinción de Golgi. La tinción de Golgi tiene una particularidad para identificarse ante cualquiera. Durante todo el tiempo que hemos visto las histologías siempre decimos HE, tricrómica, ¿cuál otra conocen? Que son muy comunes. Generalmente siempre decimos HE, hematoxilina eosina. Siempre estamos acostumbrados a ver los tonos rosas, morados, azul, verde. Son los colorantes que más se usan en las técnicas de microscopía óptica. Pero no para tejido nervioso, porque tejido nervioso sí se puede teñir ahora con hematoxilina eosina, pero en su momento, allá en 1906, pues claramente no se podían teñir porque además son cortes muy gruesos, muy gruesos para poder identificar este tipo de células. Si ustedes ven así como que al fondo de la imagen, se pueden ver que no es en un solo plano. Podemos ver, por ejemplo, aquí que está más atrás otra prolongación. Obviamente, hacia arriba, estos que están como desenfocados, traduce que está algo encima de ellos. Entonces, ¿cómo podemos identificar una tinción de Golgi? La reacción negra es la silueta de las células nerviosas
teñidas en negro con sus prolongaciones. Solo vemos la silueta y el fondo amarillo es característico de una tinción de Golgi por el tipo de sustancias que se utilizan, el bicromato de potasio y el nitrato de plata. El bicromato de potasio le da el fondo amarillo, también porque ya después se aplicó otra sustancia que es el tetraóxido de osmio, que junto con el bicromato de potasio le da esa coloración y además provoca la precipitación de las sales. Es decir, la plata ya no es ionizada, sino se hace metálica. Con esto quiero decir que no es soluble, sino que se deposita, se precipita. Y esta reacción negra corresponde a la precipitación de las sales de plata en la neurona. Esto no es rápido, esto lleva días y días para que se precipiten las sales. Aquí está la diferencia entre una tinción de Golgi y una tinción de Cajal. Vean la reacción negra de Golgi. Solamente se ven las siluetas de la neurona. Sigue habiendo un fondo no tan amarillo como el de Cajal, pero sí no es claro, no es fondo claro. La diferencia entre la de Cajal y la de Golgi es que con Cajal podemos ver a trasluz de la célula. No solamente vemos la silueta como aquí. Aquí vemos a través de la célula. Esta tinción de Cajal, que se basa en la original de Golgi, pero que tuvo sus modificaciones. Cajal la modificó para que pudiéramos observar el interior de la célula. Y pues le dio su nombre, ¿verdad? Golgi le dio a su reacción negra y Cajal pues le dio su nombre a la modificada. ¿En qué consiste? Bueno, esta. ¿Qué es? Díganme. Alguien dígame, ¿es Cajal o Golgi? Cajal. 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 Es Cajal. Todo lo que ustedes ven aquí, estos son sinapsis, esto es un soma. Y estos son terminales axónicas o dendríticas. No se puede identificar con precisión eso. Todo lo que ustedes ven aquí, estos puntitos negros, son terminaciones de prolongaciones. Y son sinapsis. Y en efecto, es Cajal, porque podemos ver el interior. No estamos viendo una silueta negra. No vemos la reacción negra de Golgi. La modificación que tuvo Cajal con la reacción negra de Golgi fue una doble impregnación argéntica. Golgi solamente le ponía una impregnación y la dejaba días. Después creó otra técnica, decía Golgi rápido. El Golgi rápido se le aplicó el tetraóxido de osmio, que tenía otro uso, pero él se lo puso. Se lo puso para endurecer el tejido, porque como ya les mencioné hace rato, se trataba de hacer cortes gruesos para que pudieran visualizar, porque con los cortes tradicionales pues no podían identificar mucho. Además, como lo dejaban poquito tiempo, casi como todos hemos hecho frotis de sangre y que le ponen una gotita de Lugol o de azul de metileno, lo corren y casi inmediatamente lo podemos ver al microscopio. Pero con estos tejidos claramente no se podía. Hay historias que dicen que Golgi tuvo suerte de haber adaptado esta técnica, porque la persona que les ayuda a limpiar el laboratorio tiró las muestras en un recipiente donde tenían plata. Entonces ahí lo dejó por días y ya cuando fue a ver qué había ahí, lo estudió y pudo identificar las células. Otros dicen que
que fue algo aleatorio después de tanto intentar, y que no se teñía con nada el tejido nervioso, pues ya por último le puso plata a ver qué pasaba y funcionó. ¿Cuál de las dos historias es cierta? No lo sé. Nadie lo sabe. Ahí les digo, hay artículos completos que cuentan estas historias y que describen cómo fue la técnica. Entonces, pero estaba con esto de la doble impregnación argéntica. Entonces, Golgi nada más ponía una impregnación, sí la dejaba por más tiempo. Después ya hizo su modificación con Golgi rápido, agregándole tetraóxido de osmio para endurecer el tejido. Y eso hizo que se provocara una reacción más rápido de precipitación, precisamente porque se endurecía el tejido. Pero Golgi hizo Cajal hizo esta modificación, doble impregnación argéntica. Le pone primero plata, según él, para sensibilizar, es decir, para hacerlo como que en un primer intento que se le deposite todo lo que se pueda. Y en un siguiente intento, sacarlo, lavar el tejido y volverlo a impregnar. Pero además le agregó, después de que lo saca de una segunda impregnación de plata, lo reduce con formol. Reducir quiere decir que en lugar de tener la plata ionizada, que es lo que les decía que estuviera en solución, se le deposita, se precipita y se hace plata metálica. De esa manera, la plata se deposita literalmente sobre el tejido y es esa la reacción negra. Pero como la reduce, la lava en este momento, hace que como que se diluya, que no sea totalmente la reacción negra, sino que permanezca un poco transparente, porque le quita un poco de esta primera impregnación, la reduce, la lava y permite ver a contraluz, obviamente con un microscopio. Él es Cajal. Vean su laboratorio y su tipo de microscopio, que por cierto se lo regalaron después de que ganó un premio, ¿no? Entonces, esos eran los implementos con los que él trabajaba. Ahora pedimos una mesa que no tenga vibración, que no se muevan los microscopios, bueno, implementos sofisticados. Y esto fue su lugar de trabajo de Santiago Ramón y Cajal. Esto es el legado que está en el Instituto Cajal de España. Este microscopio es el que le regalaron. Esto es lo que le llaman en el instituto la pecera, porque se guardan implementos de Santiago Ramón y Cajal. Muy valiosos para ellos porque es toda una institución Ramón y Cajal. Allá, tanto que hay un instituto de él, o bueno, guardando el legado y que claramente se está dedicado a la neurociencia. Por estos señores tenemos pues este conocimiento de gracias. Este conocimiento funcionales de la célula. Por eso, de la neurona. Por eso, conocemos que tiene un soma, conocemos que tiene un axón. Ay, creo que mi internet está. Me aparece la ventanita ese de que mi internet es inestable. Conocemos el axón, conocemos sus dendritas y algo importante que tiró completamente la teoría reticulista de Golgi, porque se identificaron los contactos sinápticos, es decir, los sitios en los que permanecen no continuas las células, sino comunicadas, que no es lo mismo. No es lo mismo contigüidad que continuidad. Y lo que sostenía Golgi era la continuidad, y no hay continuidad, hay una separación entre célula y célula. Son contiguas, es decir, son vecinas. ¿Por qué son vecinas? Porque tienen una hendidura en el centro
entre ambos elementos presinápticos y postsinápticos, que es la hendidura sináptica. Por eso no es continuo el sistema. Ahora, esta imagen es la clásica que todos van a encontrar en los libros. Son los elementos que constituyen a una célula neuronal o una célula nerviosa. Vean que hay una porción que se traslapa justo en este sitio, en el cono de iniciación o el segmento inicial. De este lado estamos hablando de la porción conductora. La porción receptora es la que percibe todos los estímulos y que los va a conducir a lo largo de esta porción conductora y que finalmente los termina en la porción que da la respuesta. En estas tres secciones se divide una neurona: porción receptora, porción conductora y porción efectora. Recuerden, hay un traslape de las dos secciones, la conductora y la receptora, que es el cono de iniciación y el segmento inicial. Se traslapan. Si yo les pregunto en qué sitio está, en qué porción de la neurona se encuentra el cono de iniciación, si me dicen que en la porción conductora, es válido. Si me dicen que en la porción receptora, es válido, porque se traslapa. ¿De acuerdo? ¿Ninguna duda? No. Muy bien. Sí, dime. Dime. No, creo que dije que no, pero creo que se entendió mal. ¿Se entendió mal? A ver. No, dime. es que yo dije, cuando usted dijo que sí había dudas, yo dije que no. Sí, es que tengo desfase tal vez en que llega la información. Ok, entonces no hay ningún problema hasta aquí. No, doctor. No. Muy bien. Esto es fácil. La verdad es que donde quiera lo pueden leer. Las características, cuando se pide que describan una preparación fija, y cuando les pido que describan características histológicas, se refiere a esta serie de estructuras. No se refiere a la función que realizan, sino a las características que presentan. Un núcleo eucromático. ¿Qué quiere decir eucromático? ¿Alguien que me diga? ¿Con un color más clarito? Puede ser claro u oscuro. No tanto en el tono, sino más bien que todo lo que es el grosor del núcleo esté parejo en coloración. No quiere decir que tenga puntos más oscuros y puntos muy deslavados, por así decirlo, sino que todos tengan la misma nitidez en cuanto a tinción. Y eso se debe a que la condensación que tiene la cromatina debe de ser pareja. Entonces, cuando está muy compacta la cromatina, se adhiere perfectamente el colorante. ¿Con qué colorante? En una tinción HE común y corriente, se puede teñir el núcleo. ¿Es con la eosina? Con la eosina. ¿Por qué? Por el contenido del núcleo, principalmente son los ácidos nucleicos y la eosina tiñe las estructuras ácidas. Para los demás, ¿alguien tiene otra opinión de lo que dijo Vania? ¿Los demás ya se fueron? ¿No se supone que la eosina era soluble en soluciones alcalinas sin alcohol? Sí, bueno, ya son varias cosas que hay que aclarar. La eosina puede ser alcohólica o acuosa.
Sí. Cuando hay varias eosinas, digamos que ese no es el problema. El problema es los grupos catiónicos o aniónicos que tenga el colorante y que son los que van a depositarse en el tejido. ¿Se acuerdan cuando revisamos cómo es que se fija el color? Se fija el color al tejido. El colorante tiene una porción que da el color y ese color tiene que estar unido, a ver qué tengo a la mano. Ay. Bueno, tengo un sacapuntas y una goma. Si el colorante fuera esto y de color naranja, este es el colorante, pero por sí solo esto no se va a pegar al tejido. Necesita tener algo que le permita adherirse a un tejido. Por ejemplo, si este fuera el tejido y este colorante necesitamos depositarlo acá, esto tiene que tener algo que lo una a este tejido. Y esa parte que le permite unirse a esta sustancia con color, a este tejido, se le llama ausocromo. Ese ausocromo fija así al colorante. Pero lo que hace que el ausocromo, por ejemplo, si le ponemos esta goma al ausocromo aquí, como ausocromo, para que una al tejido, este ausocromo tiene que permitir grupos radicales, aminas, por ejemplo, que se unan a la superficie de este tejido. Entonces, lo que determina que el ausocromo se fije al colorante es este y que una al tejido. Este colorante debe de tener componentes diferentes al que tiene el tejido para que se pueda adherir. Vania dijo, el núcleo, por los ácidos nucleicos, su naturaleza del núcleo es ácida, por los ácidos nucleicos. ¿Ustedes creen que si hablamos de carga, si es ácido, esto tiene carga aniónica? ¿Creen que con una carga aniónica del ausocromo se fije al colorante y al tejido? Aniónico, aniónico. No. ¿Y esto aniónico? Tiene que No. ser, No. no, tiene que ser un catiónico para que se fije. Correcto. Tiene que ser carga contraria. Esta es la ley de las cargas. Así funciona la base de la tinción. Si la naturaleza es aniónica, necesita un colorante catiónico, ¿sí? O básico. ¿Me explico? Ahora, el núcleo. Si ya sabemos que contiene ácidos nucleicos, su naturaleza es aniónica, necesita un colorante básico. ¿Cuál es el colorante básico? Hematoxilina. Correcto. Entonces, el núcleo se va a teñir de color morado, en la gama de los morados a los azules, porque depende cuánto se lave, puede haber rango de tono, pero en esos colores no puede ser rosa. Ya lo expliqué por qué. Porque el rosa en una tinción hematoxilina-eosina es la eosina, que es un colorante aniónico o un colorante ácido.
¿Qué va a teñir entonces la eosina en la célula? La que sea, no hablemos de neurona, la que sea. ¿Al citoplasma? Correcto, el citoplasma, porque el citoplasma es más básico. Y la eosina es ácido, entonces va a tener afinidad por otro colorante. ¿De acuerdo? Entonces, el núcleo se va a teñir de manera homogénea por la compactación que tiene la cromatina y porque su colorante se ha fijado perfectamente. Es muy característico que la neurona tenga un solo núcleo, eso es típico, que nada más haya un solo núcleo, grande, central, de tal manera que toda la periferia del citoplasma de la neurona es muy poco. Algo muy evidente en la neurona es un nucleolo. Es muy prominente, muy visible. Y claro, todo el citoplasma está rodeándolo a ese núcleo. No debemos olvidar que tiene los demás organelos que tiene una célula. No porque sea la neurona altamente especializada, no tiene lo demás. Claro que tiene todo lo que conocemos de otra célula, distribuido diferente, eso sí. En proporciones diferentes también, pero tiene lo mismo. Tiene Golgi, tiene retículo endoplásmico rugoso, tiene sus ribosomas. Esos ribosomas son tan característicos que son muchos, muchos, muchos y que cuando se ven al microscopio se ven todos hechos bola. Y esos son los corpúsculos de Niels. Niels también fue un señor que aplicó una técnica con muchos colorantes. Niels no usa solamente un colorante, usa muchos tipos, el azul, el verde, el naranja, el que quiera. Lo que hace su técnica de Niels es identificar ciertas estructuras, y él fue el primero que identificó esos corpúsculos y por eso le puso su nombre. No es característico, por ejemplo, Cajal o Golgi, que usan bicromato de potasio y nitrato de plata, que son típicos de esas dos coloraciones. Niels no usa cualquier otro colorante, lo que permite identificar ese acúmulo de esos ribosomas. Claro está, si los ribosomas, ¿qué naturaleza tienen? ¿Aniónica o catiónica? Los ribosomas son aniónicos. Los ribosomas también son aniónicos. Entonces necesitan un colorante catiónico. Todos los colorantes que se puedan utilizar con esa técnica de Niels tienen que ser colorantes catiónicos, ¿sí? También tiene lisosomas, básico de la neurona son los microtúbulos. Todas las neuronas tienen un citoesqueleto altamente desarrollado. Ese citoesqueleto está conformado por microtúbulos, por neurofilamentos. ¿Cuál es la diferencia entre microtúbulos y neurofilamentos? Pregunto. Pues el tamaño, ¿no? Los neurofilamentos son más gruesos. Sí, es correcto esa parte en cuanto al tamaño, pero también los componentes. Los microtúbulos están conformados por dímeros de tubulina. Los dímeros son, hagan de cuenta, la imagen que muestro aquí con las manos, es un círculo, tiene 9 dímeros, y uno completo y el otro incompleto. Entonces, cuando se fusionan, estos 3 dímeros que están de este completo se comparten con este para cerrar. Entonces, tiene un tubo incompleto y un tubo completo. Estos tubos son tubulina, son proteínas
un tubo completo y un tubo incompleto que comparte 3 dímeros de tubulina. Y esos 2 dímeros, esos 2 tubos conforman la tubulina. Los neurofilamentos, y son muy delgaditos, son comparados con los neurofilamentos. Los neurofilamentos están hechos de diferentes proteínas, pero además lo que los hace diferentes son su grosor. ¿Se acuerdan cuáles eran los filamentos delgados y cuáles eran los filamentos gruesos? De miosina y actina. Actina y miosina, ¿no? Correcto. Esos eran los filamentos delgados y gruesos. Y los filamentos intermedios. Si hay grueso y delgado, pues debe de haber algo en medio. Entonces, hay algo que está no grueso, no delgado, y que tiene una composición diferente. Todos han visto han cortado piola, ustedes, o cordel, dicho de otra forma, en algunos lugares lo conocen así. En el centro del cordel, si ustedes lo cortan con tijera, van a ver en el centro que tiene toda una red de estructuras en sentido longitudinal, fibras en sentido longitudinal, y lo que los abraza a todos estos que están en sentido longitudinal es una red entrelazada, está como así. Entonces, en el centro, voy a agarrar varios lápices, así. Si estos fueran en sentido longitudinal, las fibras, y por fuera, ya se me cayó, ¿no? Por fuera tenemos una red entrelazada así de otras fibras, lo que lo hace resistente. Así son los neurofilamentos. En el centro tienen bimentina en sentido longitudinal y por fuera hay bimentina en sentido entrelazado, lo que le da harta resistencia. No está ordenado, no está como la miosina. ¿Se acuerdan que la miosina tiene todos sus filamentos en sentido longitudinal? Y tiene sus cabezas de miosina que están viendo, así como un palito de golf, que está viendo hacia la actina. Lo que lo hace resistente es la disposición de la bimentina que rodea a las fibras longitudinales. Eso es lo que lo hace diferente en grosor y en resistencia. ¿Hasta ahí ningún problema? Creo que no. Ok. También el cuerpo de la neurona tiene vesículas de transporte, que son en las cuales van a ir todos los neurotransmisores que se pudieran producir en el cuerpo y que van a ser transportados a través del axón por esas vesículas de transporte. No puede viajar el neurotransmisor libre, necesita estar como encapsulado para transitar por todo el axón. Hay otras inclusiones que son producto como de desecho. Hay también otras sustancias que se captan por un sistema de captación de alta afinidad. Cuando se degradan los neurotransmisores en la vesícula sináptica, se degradan. Entonces, recuerden que los neurotransmisores son como los simógenos. ¿Qué es un simógeno? Eso lo vieron en digestivo. Es como una enzima no activada. Correcto. Los simógenos son enzimas no activas. No pueden estar activas en el páncreas, por ejemplo, o en ¿qué es el ejemplo clásico? ¿No? El páncreas. No pueden estar activos porque degradarían el tejido. Se activan cuando están en otra estructura, en otro lumen, pero no en el órgano que lo produce. Así son los neurotransmisores. No pueden estar activos dentro, se activan afuera, por eso están rodeados por una membrana, porque no pueden estar ahí
porque pueden tener una acción en la neurona. Entonces, están rodeados por una membrana y que los van a, cuando se liberan en la hendidura sináptica, ahí se activan, pero también ahí se inactivan. Es decir, en la hendidura sináptica hay enzimas que van a degradarlos y que la neurona no desperdicia nada. La neurona capta nuevamente todo lo que se degradó y lo vuelve a utilizar, porque a partir de todos esos elementos ella se está regenerando y todos los organelos o las estructuras subcelulares se están regenerando a partir de lo que están captando. No puede perder nada, nada se pierde, todo se reutiliza. Entonces, esas inclusiones son parte de esa captación que se tuvo de la degradación de los neurotransmisores que sucedió en la hendidura sináptica. ¿Sí? Ya no avanza. Ok. Esto que acabo de mencionar, que todos los elementos subcelulares, es decir, todos los lisosomas, las mitocondrias, las vesículas, se están recambiando. No puede, como todos los organelos de cualquier otra célula, requieren estarse revisando para ver qué tienen que reparar para resarcir el daño que pudieran tener. Y ese recambio puede tener tiempo en horas, en días o en semanas. Todo depende del daño y, o sea, qué tan amplio sea y qué tipo de proteína esté dañándose. No es tan rápido como pudieran uno pensar que fuera la regeneración de algo. Algo importante y que sirve para identificar al microscopio un axón de una dendrita es la presencia del cono axónico. Ese cono axónico, algo típico es que no tiene organelos en esa región. Pasan, pero no se quedan estacionados. No está visible cuando se hacen cortes en el cono axónico algún organelo. Y eso es muy característico que sirve para identificar al microscopio. Este es el dibujo clásico de un cuerpo neuronal donde vemos todo lo que hemos revisado ahorita de manera teórica. El núcleo central, grande, rodeado de citoplasma. Este es el nucleolo, que es también prominente. Todos los organelos que están dispersos en el citoplasma están, claro, alrededor de ese núcleo y que, como son prolongaciones citoplasmáticas estas, claramente también tienen organelos subcelulares, entonces no están vacíos. Tienen todo lo que ya dijimos, tienen mitocondrias, lisosomas, citoesqueleto, ribosomas, Golgi, todas las prolongaciones, por muy delgadas que sean, tienen elementos subcelulares. Sucede como los capilares. Recuerden, cuando llega el calibre a ser tan delgado, los eritrocitos van en fila india, así también aquí. En el caso de las prolongaciones que sean muy delgadas, por ejemplo, las dendritas, no van a tener ahí ribosomas, por ejemplo. Lo que van a tener ahí es citoesqueleto en fila india. Todos están muy afiladitos porque tienen que mantener esa estructura que tiene la neurona. No hay prolongación citoplasmática de la neurona que no tenga citoesqueleto. Es lo que la mantiene, le da esa forma. Algo importante en las dendritas es que tienen estos todavía otras prolongaciones, las dendritas, que son las espinas dendríticas, y que aumentan la superficie de contacto de una neurona. Por lo tanto, toda la superficie de la neurona es susceptible de tener sinapsis con otros elementos, pero que ya de por sí tiene, por esa arborización que tienen las dendritas, ya muy profusa, por si le faltara algo, tiene esta arborización, otra arborización, que son las espinas dendríticas.
Y esas son estas que se observan aquí. Ay, no puedo. Es que quiero el puntero, pero no. Es el tercer. Es que no lo... Me da la luz y no puedo verlo. En el que está hasta arriba. Ay, ya me pasé el otro. Estas son las espinas dendríticas. Entonces, aumentan mucho la superficie de contacto. Para eso son las espinas, para tener más contacto en sinapsis. Ya lo veíamos en la imagen que presentamos de la tinción de Cajal, como hay muchas sinapsis. Son incontables. Esta imagen, ¿qué microscopía es? ¿Es electrónica? No escuché. ¿Pueden repetirlo, por favor? Electrónico. ¿Electrónico cuál? Fotomicro. ¿Cómo es? Fotomicro. Algo así, fotomicrografía. Sí, es una fotomicrografía de microscopía electrónica. Hay dos tipos de microscopía electrónica, la de transmisión y la de barrido. ¿Cuál de estas dos es esta? Parece de transmisión, pero no estoy segura. Sí, de transmisión, porque las de barrido se ven así como que en tercera dimensión. Sí, es correcto. Esta es de transmisión. Ay, alguien está intentando entrar. Ah, no, alguien preguntó algo o escribió algo en el chat. Sí, es de transmisión, Jorge. Es de transmisión. ¿Cómo lo sé? Porque esto es de histogeneral, cuando vimos los tipos de microscopio, dijimos que el de transmisión genera imágenes en tonos grises, aunque ahora con la modificación que se puede hacer en computadora le podemos agregar color. Sin embargo, vemos la ultraestructura. La ultraestructura se refiere a ver el interior de la célula. No vemos la silueta, que es lo que decía, que cuando decimos que es de barrido, está en tercera dimensión. En el de barrido solamente vemos la silueta, pero en una imagen, o sea, solamente el exterior. No podemos ver el interior de esa estructura, lo que queramos ver. Así veamos un ácaro, no podemos ver el interior del ácaro, vemos la superficie del ácaro y sucede lo mismo con las células. En el de barrido solo vemos la parte externa de la célula, pero no podemos ver lo que tiene dentro. Y la de transmisión nos permite ver el interior. Nosotros aplicamos la microscopía dependiendo de lo que queramos ver. Si queremos ver el exterior, si queremos ver el interior, y en qué tono lo queremos ver, además, y en qué color. Nosotros lo decidimos. Esta es una de transmisión por esos elementos, porque estoy viendo el interior de la célula, porque lo veo en tonos grises. Por eso sé que es ese tipo de microscopía. ¿Cómo describimos una imagen? Pueden empezar del centro o pueden empezar como cuando se lee una imagen al microscopio. Una imagen se lee no en zigzag, como en escalerita, horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal, hasta acabar el campo.
¿sí? También hacemos la descripción con base a una carátula de reloj. Ustedes imaginen que está ahí al frente una carátula de reloj y ahorita donde está el puntero sería el eje de las manecillas. Entonces hacia arriba están las 12, hacia abajo las 6, a su izquierda las 9, hacia su derecha las 3 y así. Entonces yo les pregunto, a las 9, ¿qué observamos? Es donde se observan los puntitos negros, que serían los bueno, es que son organelos, ¿no? ¿A las 9 no está el cono? Sí, las 9, bueno, sí, varias cosas que aclarar. Imagínense, si aquí, mencioné hace rato, si aquí, donde está el puntero, es el centro, donde están las manecillas, aquí arriba las 12, aquí abajo las 6, aquí las 9 y aquí las 3. Y bueno, aquí entre las 9 y las 12, pues repartan 10 y 11, ¿sí? Acuérdense, esto es imaginario. Entonces, aquí son las 9. Aquí, ¿qué vemos a las 9? El cono. El cono axónico. El cono. ¿Por qué es cono? Porque no tiene organelos ahí más. Exacto, ahí no hay organelos. ¿Cómo sé que no hay organelos? Vean los colores grises que están aquí y que representan estructuras subcelulares que aquí no tiene. Y esto es lo que nos permite identificar que esto es el cono axónico, claro está, es la continuación hacia acá, sería el axón. Por descarte, estos son dendritas, ¿de acuerdo? ¿Por qué por descarte? Porque todas las neuronas tienen un solo axón, no pueden tener dos axones. Pueden tener millones de dendritas, pero un solo axón, ¿correcto? ¿Qué es todo esto de aquí? ¿Podrían ser vasos sanguíneos? O las células de Las sostén. células de sostén. ¿Células de la glía? Sí, varias cosas también que aclarar. A ver, el sistema nervioso, ¿qué tipo de capilares tiene? ¿Y dónde están distribuidos? Si estoy viendo este corte, ¿estoy viendo sustancia gris o sustancia blanca? Sustancia gris. Sustancia gris. Y los vasos sanguíneos están ahí. No. No, porque nos habían explicado que los vasos sanguíneos no estaban cerca de esa sustancia, ya que las neuronas como tal no se nutren directamente del vaso sanguíneo, se nutren a través de otras células. Correcto, correcto. Esto que estamos viendo aquí es lo que se define como neurópilo. El neurópilo es un conjunto de estructuras histológicas que rodea al cuerpo de la neurona. Y el neurópilo está constituido principalmente por células de la glía. Eso es lo que vemos aquí. Entonces, en cómo me describan la imagen, puede ser algo así. Les digo esto como ejemplo porque en lo sucesivo ustedes lo van a hacer así. Con su número de trabajo, cuando digamos que este número correspondió al 9, entonces Rubén Natanael tendría que describir, a ver, Rubén, descríbeme esta imagen número 9.
Entonces Rubén diría, al centro vemos una neurona con su núcleo, su nucleolo. A las 9 vemos la ubicación del cono axónico. Claro, su continuación con el axón. A las 3, la bifurcación de dendritas, que se dirigen a las 2 y a las 4. En esta región encontramos neurópilo con ubicación, no las vemos nítidamente, pero aquí tenemos a células de la glía. Y le preguntaría a Rubén, ¿y qué es esta estructura que vemos entre las 12 y la 1? Esta estructura. ¿Qué tendría que responder Rubén? Bueno, ¿me está preguntando? ¿O es el ejemplo que le estoy dando? Es un ejemplo. Pero si, si conoces qué es esto. No, la verdad es que no. Mira, ve la textura que tiene esto y esto. Se parece un poco. Pudiera ser. ¿Sería como un axón también? ¿O un parte del cuerpo neuronal? Parte de un cuerpo neuronal en que tocó el corte, pues pudo ser así. Y no estamos viendo el núcleo. Pero es una parte de una neurona. Acuérdense que las neuronas no están todas en filita. No, quisiéramos que estuvieran como en la retina. La verdad es que es tan bonita la retina. Aquí es todo un desorden. Es una maraña, dijera Golgi. ¿Sí? A eso corresponde esto. ¿Sí? Así tan rápido y tan sencillo. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Ahora, ¿qué estamos viendo? Ahora sí, voy a dirigir la pregunta a Carla Saray. Carla, descríbeme esta imagen. Pues al centro podemos ver el núcleo de la neurona. ¿Le tengo que decir conforme va el reloj o cómo? Sí, o como tú te acomodes, pero descríbeme lo más que puedas. Bueno, tenemos a las 12, que puede ser es que no estoy muy segura si sea el cono axónico. A las 12. No podemos identificarlo porque no tenemos elementos para saber que es cono axónico o no, porque no es. Bueno, es que ya te voy a decir otra cosa. Sigue y ahorita aclaramos. Continúa, bueno, Carla. Sí. Esta es, va a ser una tinción de Cajal. Y bueno, al centro podemos ver el cuerpo de la neurona. En el centro va a tener su núcleo. Y o sea, alrededor de ella pueden estar los neurópilos. ¿Qué tinción es, Carla? Es tinción de Cajal. Es de Cajal. Muy bien.
Es la clásica imagen del Génesis. ¿Lo recuerdan? Del libro. Es la que está en la portada. Bueno, en la pasta del libro. Muy bien, Carla. Estas son, cuando no tenemos elementos para decir si es o no conoaxónico, porque necesitaríamos tener un tipo de microscopía como esta, no podemos ver elementos subcelulares aquí. Entonces decimos que son a las 12, a las 9 y a las 3 prolongaciones citoplasmáticas. ¿Sí? Solamente. Muy bien, gracias, Carla. Sí, gracias. Ahora le pido me van a describir esta imagen, donde está el puntero. A ver, Uriel, Jacinto Cisneros. Sí, a ver, permítame un segundo. Ya. Claro. ¿Sí? Sí, escuchamos. Primero que nada es una microscopía electrónica, es así de barrido por las estructuras, ¿cómo se ven? Bueno, podemos ver cuerpos neuronales con el... Supongo que las marañitas que están ahí son el neuropilo. ¿Sí? ¿Sí? Son Toda esta cuerpos maraña. neuronales. Sí. Ajá. Y múltiples neuronas. No podemos ver, obviamente, hacia adentro porque no me lo permite la microscopía. Claro. Claro, muy bien. Todo esto que ustedes ven aquí es la maraña. En este tipo de microscopía es esto, pero que por el tipo de microscopía, pues claramente vemos nada más el exterior y aquí no vemos el interior, ¿sí? Vean la maraña que es y qué tan grueso debe de ser el tejido para hacer microscopía de barrido. Sí. Ahora esta, que ya ahí tienen toda la ayuda posible. A ver, Noemí. Sí. Descríbeme esta imagen, por favor. Bueno, pues es una microscopía electrónica de transmisión. Y bueno, pues es que ahí se ve, va a estar ¿Sí? el aparato de Golgi, mitocondrias, no estoy segura si se alcanza a ver el núcleo, según yo sí. Es el que está como a las 7. Y los neurofilamentos que ahí dice. Así es. Sí, esta está muy fácil. La verdad es que no era muy difícil, ¿no? Muy bien. El punto es que ustedes desarrollan esa habilidad de describirlo. No tengan miedo. Hablen. Esta imagen es pues más de embriología, ¿verdad? Pero me gusta mucho, porque son los frentes de crecimiento que tienen una neurona bebé. Esta neurona, cuando se está desarrollando, tiene estos frentes de crecimiento y que va siguiendo trayectos de camino de fibronectina, principalmente, que es una proteína de superficie. Esas proteínas de superficie guían hacia dónde deben de crecer las prolongaciones de las neuritas. En cuanto tengan sustrato sobre el cual crecer, van a dirigirse. Eso es muy típico y son necesarios esas superficies de contacto para que puedan crecer. Si no lo tienen, el crecimiento no se da. En la imagen de la derecha se ve el citoesqueleto. Todo lo que ustedes ven en morado es citoesqueleto.
Vean la cantidad de elementos que lo conforman. Y cuando les decía que cuando la prolongación se hace delgada, lo que predomina es el citoesqueleto, es lo que le da la forma. Siempre va a estar sostenida por eso ese citoesqueleto. Estos son los dibujos de los tipos de neuronas y que se parecen mucho a lo que Golgi hizo en Cajal, lo que dibujaba. Así tal cual las veía al microscopio, así las dibujaba. Y que son muy aproximados a lo que nosotros podemos ahora describir. Ya ustedes habrán revisado eso en la anatomía, que todas las neuronas son ramificadas o polares. Polares se refiere a que tiene polaridad, es decir, tienen una región que se dirige hacia la luz o hacia una porción efectora, una orientación. A eso se refiere polaridad, que tienen dirección, tienen orientación hacia algo, hacia lo que nosotros tengamos como referencia. Si es a una sinapsis, si es a un cuerpo neuronal, siempre se tiene que decir, tiene polaridad hacia la célula, tiene polaridad hacia la luz, tiene polaridad hacia la membrana basal, depende. La ubicación tienen que darla para saber hacia dónde está dirigida esa especialización de la polaridad. En cuanto al axón, ya mencionamos hace un rato que es único, podrá tener millones de dendritas. ¿Qué hora es? Ay, ya. Algo que no, perdón, interrumpo porque no definimos la hora ni de inicio, ni de receso, ni de término, chicos. Y eso es importante porque todos nos cansamos. Entonces, definámoslo antes de seguir, por favor. ¿Sí me escucharon? Sí, no sé. Pero ¿cómo? ¿Cuál va a ser la hora de término? Nos podemos estar aquí 2 días, no hay problema. No, nada más definámoslo. No tengo problema por el horario si ustedes no lo tienen. No quiero interrumpir con sus actividades. Yo sé que pueden tener responsabilidades en su casa. Lo comprendo. En el horario que se determine. Algo que sí, porque tengo que ir al SIX el jueves. Entonces, voy a tener una reunión a las 10 y a lo mejor en ese horario no podría. No sé cuánto tarde, tal vez 1 hora, pero estaría en el SIX. Entonces, nada más considerar eso, por favor. ¿Sí? Y el horario puede ser desde las 8 de la mañana. Ven que en un inicio creo que los desmañanaba mucho a las 8 de la mañana. Era mi propuesta, a las 8 de la mañana, de 8 a 2, con un receso, tal vez de media hora, entre 11 y 12. Esa es mi propuesta. También puede ser que no sea todo el tiempo, que sean en determinadas horas, por ejemplo, que digan, no, nosotros estudiamos, denos tiempo para ver los videos, denos tiempo para estudiar, aparte del que puedan tener por la tarde o noche, y que vengamos a discutir en efectivo. Lo que estamos haciendo ahorita es extraordinario, porque así no debería de ser la clase. Entendí que porque tuvieron el examen, que porque no pudieron revisar varias cosas, lo comprendí. Y por eso estamos avanzando, para no atrasarnos. Pero mañana es diferente. Entonces, si quedamos de reunirnos 2 horas, 3 horas, 6 horas, las que determinemos, pero que sean efectivas,
para hablar, para que de allá para acá me digan y para que debatamos, pues. ¿Sí? Sí, creo que la mayoría del grupo comenta que es más fácil que sigamos el horario que teníamos en el SIX, de 9 a 2 y con un receso. Muy bien. De 9 a 2. ¿A qué horas el receso? A las 11. De 11 a 11:30 el receso. Estoy anotando, ¿eh? Muy bien. A esa hora entonces. Sí, gracias. A ustedes, chicos. Muy bien, entonces continuamos. Ya ni sé en qué número íbamos. Creo que aquí. Estábamos hablando del axón, es único. Ya mencionamos las características del cono axónico, que no tiene esos organelos subcelulares y que es el indicativo de la presencia del axón o la continuidad del axón. En ese cono axónico es donde se genera el potencial de acción, que de seguro ya lo revisaron en algún punto. Este es el clásico axón de sistema nervioso periférico. ¿Por qué digo que de periférico? ¿Y por qué no digo que es de sistema nervioso central? Con solo la imagen. Por la presencia de las células de Schwann. Correcto. Sí, aquí porque está indicado la célula de Schwann con el nombre. Si nada más mostrara esta imagen, ¿pudiéramos identificar si estamos hablando de sistema nervioso central o periférico? Pregunto. ¿Podría repetir la pregunta? Sí, claro. Con solo la imagen, sin tener la presencia de los nombres abajo, con solo la imagen, pudiéramos diferenciar si es una fibra nerviosa de sistema nervioso central o de sistema nervioso periférico. ¿Qué dicen? ¿Me escuchan? Sí, Andrea, te escuchamos. Yo digo que sí, porque las células de Schwann van a rodear el axón y a diferencia del periférico, las células de sostén son las de la microglia, me parece. Sí, tienes parte de razón. Es sistema nervioso periférico. Si no me dieran los nombres, con solo analizar la imagen pudiéramos decir si es periférico central. Conociendo que las células de Schwann, por cada nodo de Rambier, generan una vaina de mielina. Y aquí vemos un núcleo, otro núcleo, otro núcleo, otro. Cada sección representa un nodo aquí un nodo de Rambier, esto es una vaina de mielina. Si yo conozco que por cada célula de Schwann genera una vaina de mielina y que ya conozco
que la célula de Schwann es la que mieliniza el sistema nervioso periférico, con esos datos puedo saber si esta imagen corresponde a una fibra de sistema nervioso central o sistema nervioso periférico. ¿Correcto? ¿Cómo vería al sistema nervioso o cómo sería una fibra nerviosa del sistema nervioso periférico? Va a tener a los oligodendrocitos en lugar de las células de Schwann, ¿no? No. La célula del oligo no rodea. El cuerpo del Nada más oligodendrocito. como que pues llega, ¿no? O sea, Sí. no lo rodea. No lo rodea. Sus prolongaciones del oligodendrocito sí se dirigen hacia los axones y envuelven al axón, las prolongaciones del oligo, pero no el cuerpo del oligodendrocito se enrolla literalmente sobre el axón. La única que lo hace, la única, es la célula de Schwann. Vean cómo lo hace. Esa sería la diferencia. Este es un corte transversal y un corte longitudinal de los axones. Así los veríamos si se tiñeran con una tinción específica para ver axón. Las letras A claramente indican axones. ¿Por qué está blanco aquí y por qué azul o morado, no sé cómo lo ven ustedes, alrededor? ¿Por qué es blanco? Primero, ¿por qué no tiene color? Porque había dicho que en el axón no íbamos a ver organelos y entonces no hay nada que teñir. Sí tenemos organelos en los axones, menos cantidad, no como en el soma, pero sí tenemos organelos. Entonces sí se pueden teñir, pero no estamos aplicando correctamente algo con que teñir. ¿Con qué dijimos que se tiñe en el sistema nervioso? Hace rato lo hablamos. ¿No era eosina y hematoxicilia? Sí podemos teñir algo con eso, con una técnica más purificada y modificada, pero en teoría todo el tejido nervioso se tiñe con sales pesadas, con metales pesados, con plata y con oro. ¿Por qué está blanco? Porque no estamos aplicando un colorante ni una técnica adecuada para teñir tejido nervioso. Por eso no puedo identificar fibras nerviosas. No hay nada, o sea, no veo nada, porque apliqué en este caso Sudán, es una técnica para identificar lípidos. Esta técnica emplea, podemos usar otro colorante, pero se emplea un azul para identificar la mielina. La mielina es un esfingolípido, recuérdenlo. Y lo único que estamos viendo alrededor es la vaina de mielina. No estamos viendo el interior porque no estoy aplicando plata ni oro. Específicamente fue una tinción dirigida para identificar lípidos alrededor del axón. Por eso veo vacío, como si no hubiera nada, pero ahí hay fibras nerviosas que están rodeando, perdón, que están siendo rodeadas por la mielina. ¿Qué microscopía es esta? Electrónica de transferencia. Sí, es electrónica de transmisión. Y estamos viendo a gran aumento esto que se ve aquí, todo esto,
es el axón. Todo esto que vemos aquí está rodeado de una célula que protege al axón. No necesariamente tiene que ser mielinizado. Hay células que albergan o cuidan a un axón sin mielinizarlo. ¿Se acuerdan de la célula de Sertoli? Sí. La célula de Son Sertoli. Adelante, adelante. Son las células de sostén en... Ay, no me acuerdo. Es en aparato urinario, ¿no? Sí, Masculino. sí, en genital masculino. Esas células de Sertoli son las células nodriza y se llaman así porque tienen huecos en donde albergan a los espermatocitos primarios, secundarios, espermátides y espermatozoides. Y están así. Tienen un huequito y los albergan. Los protegen, les regulan su homeostasis, les dan un equilibrio. De esa misma forma, hay células que en el sistema nervioso central y periférico que rodean al axón sin mielinizarlo. La mielinización consiste en un enrollamiento concéntrico exagerado de prolongaciones de oligodendrocito o de célula de Schwann, dependiendo si hablamos de tejido nervioso central o periférico. Y solamente hasta que está completamente enrollada se considera mielinizado. Cuando no está enrollado y que solamente está cubierto, como aquí lo podemos ver, por una célula, llámese una sola capa de esa célula que nada más lo protege, es decir, no lo deja desnudo, eso no está mielinizado. Esta es una fibra nerviosa amielínica. La fibra nerviosa mielínica tiene un enrollamiento profuso de mielina. ¿De acuerdo? Lo que estamos viendo es un axón con células que están protegiendo sin mielinizarlo a este axón. ¿Qué microscopía es esa? ¿De barrido? Electrónica de Ah, no, barrido. es electrónica de barrido. Correcto. Correcto, es electrónica de barrido. Y lo que estamos viendo aquí en el centro es el axón y esto es la mielina. Están cortados, obviamente, de manera transversal para que pudiéramos ver el interior. Vean aquí cómo está. Esto es por el efecto que tienen cuando a lo mejor no mencioné esto, más bien no lo dije, pero un conjunto de muchos axones constituyen un nervio, pero esto lo vieron en anatomía, un fascículo. Un fascículo de varios axones van a estar protegidos por un tejido conjuntivo que rodea ese fascículo y que lo protege, aparte de la mielina que tiene para proteger cada una de las fibras nerviosas. Esto pudiera ser el desgarro del tejido conjuntivo que rodea a un fascículo de axones y que corresponde a una parte de un nervio. ¿De acuerdo? Este no tiene chiste. Los axones se clasifican en largos o cortos y le han dado un nombre, ¿no? Golgi tipo 1 cuando es un axón largo y cuando es un axón corto, pues se le dice Golgi tipo 2. No tiene chiste. La situación que tiene el axón es muy importante en cuanto al transporte axónico, porque es a través del axón, en el que se van a transitar todos los neurotransmisores que se produjeron en el soma y que se van a dirigir hacia las terminales axónicas. Este transporte axónico es
quería hacerlo más pequeño, pero ya no se puede. Este transporte axónico puede ser en dos sentidos. En sentido anterógrado, es decir, del soma hacia la porción efectora. O retrógrado, es decir, así como en reversa, ¿no? Que va de la parte efectora hacia, o de los pies terminal hacia el soma. En esos dos sentidos se da el transporte axónico, que sirve para comunicarse, para transportar algunas sustancias, no todo, se transporta así. Y los microtúbulos y los filamentos intermedios sirven como rieles, como si fueran, ¿sí? Las vías de un tren, por ejemplo, en donde van transitando las vesículas de los neurotransmisores. Sobre esos rieles de miofilamentos, las moléculas, las vesículas van transitando hasta llegar al final, en la porción terminal, en los pies terminales de esa terminación nerviosa. Entonces, me están llamando por teléfono. Ya mencioné que está de dos tipos el mecanismo de transporte axónico, el anterógrado y el retrógrado. Si ustedes recuerdan, cuando vieron digestivo, vieron la vellosidad intestinal y la microvellosidad también. En la microvellosidad, que tiene una forma muy amplia, en el centro, que está redondeada en la parte de arriba, en el centro tiene un eje. La clásica fórmula 9+2. Esa fórmula 9+2 son dobletes de proteínas que le dan esa estructura fija, que hagan de cuenta que mis dedos son como las microvellosidades y que esto, la palma de la mano, sería la célula. Entonces, las vellosidades, cuando van a absorber, se abren así. Tienen aquí en la base un velo terminal de proteínas de actina, que cuando se contrae, se cierra, y cuando se relaja, se abren las vellosidades, las microvellosidades, de tal forma que permiten aquí tener superficie de contacto para la absorción. Entonces, esta forma que tienen las vellosidades, el eje tiene una conformación de 9+2, así como la estructura del cilio. También los flagelos tienen esa fórmula 9+2 de los dobletes de proteínas que tienen asociadas estas proteínas motoras. Las proteínas motoras de las vellosidades y las microvellosidades son la cinesina y la dineína. Y dependiendo hacia dónde batan las vellosidades o los cilios, es el tipo de proteína motora que está interviniendo. Si se dirige hacia la región, hablando del transporte axónico, si va hacia adelante, la proteína motora que mueve a esos al citoesqueleto, es la cinesina. Pero si va hacia atrás, la que lo regula es la dineína. La proteína es como si fuera un remo que bate hacia esa región. Entonces, si es hacia adelante, la cinesina solamente bate hacia allá. Es decir, tiene esta forma para que bata hacia una dirección y no puede remar, por así decirlo, hacia el lado contrario, porque tendría que tener otra posición. Pero recuerden que estas proteínas están adosados a los filamentos y al citoesqueleto. Entonces, no puede cambiar de posición, solamente bate para ese lado y para ese lado y para ese lado.
No puede remar en contracorriente. Para eso hay otro remo que entonces bate para el sentido contrario. Y este no puede batir para allá, rema hacia atrás. Esas son las proteínas motoras. ¿Por qué están así? Porque su disposición dentro de o asociado al citoesqueleto está determinado genéticamente. Entonces, no puede cambiarse la posición de la cinesina por la de dineína. ¿De acuerdo? Esa misma mecánica lo tienen los cilios en la nariz, en los oviductos, en el árbol bronquial en general. No lo tienen los estereocilios. Y sí lo tienen los cilios en la última porción del epidídimo. Ellos sí lo tienen. Entonces, hay un ordenamiento para esas proteínas motoras. La velocidad del movimiento puede ser rápido o lento. Vean, hay de lento a lento. Lo que se considera lento son 0.2 a 4 milímetros por día. Por día. Entonces, pues es bastante lento, ¿verdad? Si requiriéramos una reacción rápida porque nos estamos quemando, pues a esa velocidad, nada más ya se nos echamos con la mano. No creo que alcancemos a quitarla. Este tipo de transporte solamente se da en esta dirección, anterógrado. También los elementos que se requieren o que se mueven por este tipo de movimiento no son extra urgentes, como es la tubulina, la actina. ¿Por qué no digo que son extra urgentes? Porque se pueden suplir, porque hay allá en donde se quieran transportar, existen esos neurofilamentos y que se pueden echar mano de ellos porque está en otra posición o enzimas del metabolismo. No quiere decir que no sean vitales. Sí, va a tardar el efecto. Va a tardar en dar una respuesta. Se va a dar. No se necesita de urgencia. Está el otro transporte que es rápido. Sí va en los dos sentidos. Tiene la vía rápida para ir y regresar. Vean la supervelocidad. De 20 a 400 milímetros. Milímetros, ¿eh? Es correcto. No son micras ni nanómetros. Son milímetros por día. Recuerden que un axón puede medir hasta 1 metro. Entonces, depende la ubicación. ¿Qué se transporta por este mecanismo? Todo lo que son las vesículas sinápticas, es decir, todo lo que contienen los neurotransmisores. Las mitocondrias, que son pequeñas, muy pequeñas, pero que son muy abundantes. Entonces, en algún momento que se requiera mucho gasto de energía para producir, para transportar, entonces ellas son las que se mueven para dar este aporte. ¿Sí? Bueno, son algunas características que podemos encontrar en las dendritas. Ya dijimos que son prolongaciones citoplasmáticas, tanto el axón como las dendritas. Las dendritas sí son amielínicas, aquí no tienen protección, estas están desnudas completamente, ni siquiera tienen una célula que las proteja. Además, ni hubiera la cantidad suficiente para enredarlas todas. Entonces, están totalmente desnudas. Pueden tener un diámetro mayor al axón. Esto no las descarta. Lo que las hace diferentes es las dendritas del axón, es su cobertura de mielina. Ya mencionamos que tienen sus espinas dendríticas y que las dendritas son la porción receptora del impulso o del estímulo. También estas neuronas se clasifican de acuerdo a cuánto de ramificada estén sus prolongaciones. Si son muchas, que son las multipolares, hay algunas que nada más tienen dos, una dendrita y un axón. Casi las unipolares no es que tengan un solo, tienen los dos,
pero hay una bifurcación y a partir de esa, entonces tenemos una dendrita y un axón. Y las bipolares no, por cada polo del cuerpo neuronal emerge una prolongación, es decir, tiene dos, una de cada lado, y las unipolares no, tiene del cuerpo de la neurona emerge una sola prolongación, pero esa prolongación se bifurca, por eso se llaman unipolares. O también hay libros que le dicen pseudo-unipolares. Son los clásicos esquemas que pueden identificar en cualquier libro para ver la forma. Las mismas. Ya dijimos también que las sinapsis son los puntos por los cuales se comunican las neuronas, son elementos de contigüidad, no de continuidad. Esto lo vuelvo a repetir. No están unidas físicamente. Están sí unidas químicamente, pero no fusionadas. Y que eso facilita la comunicación de los estímulos y de las respuestas. Pueden darse en cualquier sitio, en el cuerpo, en la dendrita, en las espinas, de dendrita a dendrita, axón a axón, soma a soma. En todos los sitios, toda la superficie de la neurona es susceptible de tener sinapsis. Aquí lo interesante es cómo se le da el nombre. Primero se menciona el elemento presináptico y después el posináptico. Aquí, el axón es el elemento presináptico y la dendrita es el elemento posináptico. Así se le da el nombre. Y ahí pueden ver toda la cantidad de combinaciones posibles que pueden darse en sinapsis. Recuerden siempre, el primer nombre es el elemento presináptico, el segundo nombre es el elemento posináptico. Eso es lo importante, solamente recuerden eso. ¿Sí? En cuanto a al tipo de sinapsis que se dan, a pesar de que hay una situación de voltaje, pero es a expensas de una estimulación por neurotransmisores. De ahí que las sinapsis se consideren en el humano como químicas, porque están mediadas por neurotransmisores, a pesar de que hay cambios de voltaje en la célula, pero eso no quiere decir que sea eléctrica. ¿De acuerdo? Esto ya lo mencionamos, cuáles son los elementos de la sinapsis. El elemento presináptico es el que percibe el estímulo, el elemento posináptico es el que va a dar la respuesta. Entre ellos dos está esta hendidura sináptica. En este sitio, que no es una fusión, sino es una unión química en donde se vierten los neurotransmisores del elemento presináptico y que son captados por el elemento posináptico. Claramente, el elemento posináptico debe de tener los sitios receptores para tener una respuesta. Esta forma que tienen, bueno, que pareciera como un cáliz, no precisamente es así, ¿verdad? Hay células aquí de la glía que van a acercar la hendidura sináptica y que evitan que los neurotransmisores se salgan. Les mencioné hace rato que la célula no se puede dar el lujo de perder cosas que produce porque le cuesta mucho, le cuesta energía, le cuesta materia prima que ella puede estar necesitando. Entonces no se puede dar el lujo de desperdiciarlo. Aquí hay astrocitos que están cerrando, ponen un piecito terminal, hagan de cuenta que hacen como un paréntesis, así, al lado de aquí, al lado de la hendidura, para evitar que los neurotransmisores que se van a vertir acá se dispersen y que actúen sobre esos neurotransmisores que no fueron ocupados, que no encontraron un sitio receptor,
que se degrade y que le permita al elemento presináptico captar todo eso que ya fue degradado, lo introduce nuevamente a través de vesículas y los lleva por transporte retrógrado hacia el soma y lo vuelve a utilizar. Ese es el sistema de captación de alta afinidad. Solamente va a captar lo que esté inactivo. Lo que está activo no lo va a captar. Muy bien. Ya dijimos que todos los neurotransmisores tienen que estar cubiertos por membranas. No pueden estar activos. Están así como, entre comillas, como simógenos dentro. Hay vesículas que contienen esos neurotransmisores y que son de diferente diámetro. Pueden ir desde los 30 hasta los 100 nanómetros. Son dependiendo del neurotransmisor que se esté produciendo. Esos neurotransmisores tienen que estar rodeados por esa vesícula que tiene que estar cubierta por NSF. Ese NSF es un marcador de superficie que le va a permitir adosarse, que se fusione, así como funciona la clatrina. Si recuerdan, clatrina es como, tiene el efecto de llave de cerradura, en su superficie tiene expresados sitios que le van a permitir adosarse y que solamente cuando encuentre un sitio receptor, en este caso NSF, se va a fijar la vesícula, va a vaciar el contenido, pero toda la vesícula, que es membrana, se fusiona con el resto de la célula. No se desperdicia, no pierde, no hay liberación apócrina. Tiene que haber un vaciamiento de esa vesícula por mera secreción merócrina. Solamente así. No pierde nada la célula. Y para eso sirve ese factor. Le permite identificar su órgano blanco, se fusiona, vacía el contenido y todo lo que estaba conformado como vesícula se integra al resto de la membrana. Y así no pierde nada la célula. Porque no puede, ya les dije, perder nada. Todo lo reutiliza. ¿Las neuronas se regeneran? Sí, actualmente se sabe que sí se regeneran. ¿Todas? No todas, ¿sí? Son las Sí, lo que células se madre regenera muy neuronales, ¿no? lento. A ver, uno por uno. No todas. ¿Alguien más dijo algo, pero no entendí? Las células madre neuronales. ¿Dónde están ubicadas las células madre? En la primera capa que rodea el cordón ependimario. ¿Está presente toda la vida? Pregunto. Eso no lo sé. Ok. ¿Y está presente en todos los órganos? Hablando obviamente de tejido nervioso, de sistema nervioso, propiamente dicho. En uno de los videos decía que solamente iba a haber neurogénesis en lo que es el hipocampo, que en todo lo demás no se producían. ¿Solo en dónde? Perdón. En el hipocampo, que era el único sitio donde había neurogénesis. Exactamente. No hay en todo. No, no, no. Y si fuera así, bueno, pues ¿cuántas patologías no estuvieran resueltas si hubiera replicación de la neurona? No lo hay. No lo hay porque el pago de la alta especialización que tiene la neurona, porque es altamente especializada, es de verdad intensa su especialización,
es diferente completamente a todos los demás tejidos, es que esta célula sale del ciclo celular y queda secuestrada en G0. Queda secuestrada porque ya no vuelve a salir. De hecho, los libros manejan el término arrestada. Se queda en G0 y ya no sale. Ya no le permite volver a entrar. Hay, sí, algunos que pudieran llegar a regenerarse en parte del sistema nervioso central, no en corteza cerebral, no en médula espinal, sí en ganglios periféricos, pero no en todo. Entonces, a nivel experimental sí ha habido regeneración no específica, hay otros tejidos que junto con ese también se dispara su reproducción, tanto que se hace neoplasia, ¿no? Entonces, está en esas vías de explorarse esa parte de que se repliquen las neuronas, pero a nivel experimental. En nivel físico, no, solamente en una parte del sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Ay. Ya no avanza, ya se cansó también. Esto es lo que les mencionaba de la hendidura sináptica. La hendidura tiene un espacio, o sea, es un espacio visible, medible, más o menos hasta 30 nanómetros. Ya les mencioné que en ese espacio hay, es que ingresó alguien. Hay enzimas que van a degradar y que degradan los neurotransmisores que no se ocuparon y que les permiten ser captados para que nuevamente se reciclen. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Hasta aquí lo dejamos. Mañana continuamos a partir de cómo se transmite el estímulo de manera general. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Sí. Muy bien. Entonces, ¿les comparto aquí el link para mañana o se los mando por correo? Si gusta aquí Lo ahorita. manden a Vania, ¿no? O aquí. Como quieran, a Vania o aquí. A Vania mejor. Es más responsable. Sí, es más confiable. Bueno, muy bien, Vania. Entonces te mando en un momentito el link. ¿Sí? Sí, está bien. Muy bien, chicos. Estudien. Nos vemos mañana. Bye. Gracias. Gracias. Hasta mañana. Adiós, adiós. Gracias. Hasta mañana.